¿Qué recuerdas de ese día? No había cumplido 10 años. A punto. Yo creo que en ese momento, o no sé si porque habían asesinado a mi papá, pero cumplir 10 años sí me transformó. Gloria, a ti te tocó la muerte de tu papá y te tocó la muerte de Allende. Sí. Sí, no quiero hablar de eso. ¿Qué reflexión haces sobre la diferencia de edad? Él era mucho mayor que tú, ¿no? Sí, yo vine a caer en cuenta ahora a los 50 años. Amparito, te han invitado a un baile que le ofrecen al amor de tu vida. Como eran tan pobres, entonces la hermana mayor dice, no te preocupes, nosotros tenemos en la sala unas cortinas de seda roja muy bonitas. Hacemos un vestido. Yo tengo mucha rabia con Fidel, porque el que participó en el asesinato de mi papá, Fidel lo intercambió por un agente de inteligencia cubano. ¿Ah, sí? ¿Era antipático? Creído. Yo un día dije creído y me dijeron, no, argentino. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio. Episodio 19. Gloria Gaitán. Gloria Gaitán, la hija del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, se ha inspirado en él para hacer que el legado de su padre trascienda a más generaciones. El activismo de Gloria la llevó a ser muy cercana en su momento al Che Guevara, a Fidel Castro, incluso a tener una historia de amor con Salvador Allende. Vivió de cerca grandes momentos de la política internacional, como el golpe de Estado del general Augusto Pinochet en Chile y, por supuesto, el Bogotazo que marcó la historia de Colombia cuando falleció su padre. Gloria Gaitán es nuestra invitada de este episodio. Bienvenidos a Geniales y Mayores que Yo. Desde que comenzamos Geniales y Mayores que Yo, queríamos entrevistar a Gloria Gaitán por un montón de cosas, porque ella es la protagonista de una historia política, porque obviamente pues es la hija de un hombre que marcó la historia de Colombia, que es Jorge Eliezer Gaitán, porque además tuvo una historia de amor que atravesó todas las fronteras y toda América Latina, y porque me encanta tenerla. Tenía mucha curiosidad por conocerla. Gloria, bienvenida a Geniales y Mayores. ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, uno nunca está muy bien o muy mal. Eso depende del momento, del instante. Bien. ¿De salud? Muy bien. Y siempre me ha sorprendido mi fortaleza. Y como estoy haciendo un máster en neurociencia social, el profesor, hablando sobre neurociencia social, nos contó que las personas que son fruto de dos razas distintas son muy fuertes. ¿Y tú eres dos razas? ¿Qué razas? No sé exactamente, porque mi padre es hijo de dos personas que eran de altísimas familias del Tolima. Mi abuelo, por ejemplo, era, a ver, ¿cómo se llama eso? Nieto sobrino, porque no era nieto directo, sino era el hermano de mi bisabuelo, era el presidente del Estado Independiente del Tolima, cuando el Tolima tenía mucho poder político. Era el Estado Independiente del Tolima. ¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán, Gloria? Bueno, primero era un genio, porque te voy a contar y te lo puedo probar que era un genio. En esa época, a los jovencitos, hasta la pubertad,
les hacían poner pantalones cortos, no usaban pantalones largos. Y en el momento en que entraban a la pubertad, un poco como el Bar Mitzvá para los judíos, pues les echaban los pantalones largos, se decía echarle los pantalones largos. Y el día que le echaron los pantalones largos a mi papá, no se podía dormir, tenía 13 años. Y mi abuela se acerca a la cama y le pregunta: Jorgito, ¿por qué no te puedes dormir? Y contesta ni más ni menos, 13 años. Los hombres que vamos a cambiar la historia de este país tenemos mucho en qué pensar. A los 13 años. A los 13. ¿Eso quién te lo contó? Mi abuela se lo contó a mi mamá y mi mamá me lo contó a mí. Sí. Entonces él tenía claro su potencial. Increíble, a los 13 años. Claro, no muy increíble, porque mi abuela fue su tutora prácticamente. Ella lo modeló, lo formó. Ella fue su guía. Ella era una mujer educada, fue la que logró ir a la universidad, ¿verdad? Era muy educada. Sí. La gente, además, muy sabia. Claro. Ahora, a tu papá lo matan cuando tenías 10 años, ¿verdad? Sí. ¿Qué recuerdas de ese día? No había cumplido 10 años. A punto. Estaba de 9 todavía. Bueno, es que no hay mucha diferencia. Pero yo creo que en ese momento, o no sé si porque habían asesinado a mi papá, pero cumplir 10 años sí me transformó. ¿Por qué? Me sentí muy grande. ¿De 10 años? De 10 años. Bueno, es que habías matado al papá. Y sobre todo mi papá me había inculcado muchas cosas. ¿Cómo era? Devolvámonos un poquito. ¿Cómo era crecer en la casa de Jorge Eliezer Gaitán? Digamos, con ese papá, con esa mamá. ¿Cómo fue tu infancia con él? Bueno, yo fui hija única. Eso me marcó mucho. Y fui hija única, deliberadamente hija única. Mi mamá, que era antioqueña y por lo tanto era como las mujeres paisas con los pies sobre la tierra. Y entonces ella quería tener, cuando quedó embarazada, quería tener un hijo hombre. Y mi papá quería tener una hija mujer. Y entonces mi mamá decía: mira, Jorge, tu legado lo tiene que recoger un hombre, porque a las mujeres no nos paran bolas. De manera que lo tuyo va a ser historia y hay que continuarlo. Después de ti, tu hijo tiene que continuarlo y eso tiene que ser un hombre. Y mi papá decía: no, yo quiero una hija mujer. Porque la sociedad en estos tiempos educa a los hombres para ser exitosos y para tener poder. Estamos hablando de 1940, 39, claro. No había terminado ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. No había empezado. Cuando mi mamá quedó embarazada, no había empezado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues a las mujeres las educan para servir. La sociedad las educa para servir, independientemente de lo que pase en la casa. Y a los hombres para triunfar. Y yo no quiero que mi apellido sirva de escalera para tener nombre y para tener poder. Eso decía tu papá. Eso decía mi papá. Y cuando naciste, una hija en esa familia. Antes mi mamá compró muebles azules para mi cuarto. Y entonces se fue de vacaciones a Medellín y mi papá compró pintura y una brocha y él mismo pintó los muebles de rosado. Yo estaba destinada a ser mujer. Gloria, y entonces tú naces en ese hogar con semejante personaje que era tu papá y con semejante mamá. ¿Y cómo fueron esos tiempos en la educación, en lo que enseñó ese papá antes de que lo mataran? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, te voy a decir primero de mi mamá, porque es que mi mamá era un personaje. Era una mujer
extraordinaria. Lo que pasa es que aquí a las mujeres pues no nos ponen en relieve en ningún caso, así sea una mujer destacada. Mi mamá fue educada porque la mamá murió muy joven. A mi abuelo materno murió envenenado por los jesuitas en Bucaramanga. Uh-huh. Y entonces mi abuela murió de amor. Y eso sí existe, la muerte por amor. Como Efraín y María. Exactamente. ¿Y cómo se conocieron tu mamá y tu papá? Ay, ¿te aguantas el cuento tan largo? Me lo aguanto, claro, y me muero de dicha de escucharlo, además. Es una maravilla de historia, porque, bueno, mis bisabuelos, que eran riquísimos y poderosísimos y toda esa cosa que se sentía. Los de el lado materno, los paisas, o los de Tolima. Los paisas. Sí, los de mi mamá. Porque ya mi papá mi papá tuvo la suerte de que sus dos padres se hubieran arruinado. Uno no conoce la pobreza si no ha sido pobre. Entonces, ellos, descendientes de familias muy poderosas, también sabían lo que era el poder, pero tenían claridad de lo que era ser rico, tener poder, tener educación, que la tenían. Por ejemplo, mi abuelo paterno, ya mientras mi abuela se viene a ejercer como maestra de escuela a Bogotá, mi abuelo se va a la Guerra de los 1000 días y es nombrado coronel. Pero era un hombre que añoraba volver a ser parte de las clases dirigentes poderosas. Mientras que mi abuela era seguidora de Uribe Uribe. Tuvo mi papá la suerte de ser pobre, pero de ser pobre dentro de una familia muy culta. Uh-huh. Bueno, entonces mi madre, de una familia tan rica, se mueren los abuelos de ella y queda ay, no me acuerdo cómo se llama el término. ¿Como encargado de la familia? Encargado de la plata. De la herencia, sí. De la herencia. De administrador. Veedor. Y se lo tira todo. ¿Quién queda de veedor? ¿Ella? No, un tío, perdón, no lo aclaré. Es Samuel, se llamaba. Y Samuel bota la plata. Y quedan en la mínima pobreza. Y otro hermano de Samuel, del tío de mi mamá, en esa pobreza tan grande decide irse para Ibagué y comprar un ranchito. Y mi papá hace un debate en el Congreso que se tituló La multiplicación de los panes y los peces, contra el tío de mi mamá. Ah. Y entonces mi mamá conoce ese debate contra su tío y le gusta. Y ese tío invita a todos los sobrinos a ir a pasar vacaciones en su finca. Simultáneamente, mi papá había organizado las ligas agrarias. Uh-huh. Y estando mi mamá con sus hermanos en esa finca de vacaciones, las ligas agrarias atacan la finca. Entonces mi mamá comienza a recortar todo lo que hay, lo que aparece de Jorge Eliezer Gaitán. Y ella era muy bella, sumamente bella. Y un día llega mi tío, el hermano de mi mamá, con un sobre diciendo: Amparito, te han invitado a un baile que le ofrecen en el club en Medellín al amor de tu vida. Y mi mamá y mis tías lo primero que piensan, obvio, es: ¿y qué me pongo? Bueno,
como eran tan pobres, entonces la hermana mayor dice, no te preocupes, nosotros tenemos en la sala unas cortinas de seda roja muy bonitas. Hacemos un vestido. Y hacen un vestido que parece que era una belleza. Y en el baile, mi mamá, que era lindísima, lindísima. Entonces mi papá dice, yo quiero conocer a esa muchacha. Y la señala. Y lo llevan a donde ella. Y dice Jorge Eliezer Gaitán, y mi mamá dice, yo no necesito que me lo presenten. Yo ya sé quién es. Yo sé quién es usted. Y si usted quiere, yo le muestro los recortes que vengo haciendo y lo invito a tomar el algo. Y ahí se enamoran. Pero mi papá no quiere casarse y mi mamá sí. Y yo tengo las cartas de amor entre ellos dos. Y ella pidiéndole que se casaran. Y él que no, que él tenía, que su vida estaba consagrada a salvar al pueblo colombiano. Él tenía que ser un tipo muy libre, ¿no? Se llamará eso libre, mucho más que libre. Sí, sí. Sabía para dónde iba, sabía lo que quería. Y entonces no se quería casar porque él era muy responsable y pensaba que una familia le implicaba mucho tiempo y que él no tenía tiempo para dedicárselo. Y mi mamá insistiendo hasta que un día triunfa el más grande enemigo de mi papá, que fue Alfonso López Pumarejo. Y Alfonso López Pumarejo, que era un taimado así, le quiere poner una cascarita a mi papá. Y entonces hace que el gobernador de Cundinamarca le ofrezca la alcaldía de Bogotá a mi papá. Claro, perdón la expresión, pero para tirarse a mi papá. Para tentarlo. No, para tirárselo. Y entonces, ¿cómo sería su compromiso político? Mi papá ideológicamente se casa para demostrar que no es partidario de López Pumarejo. Por Tu eso, papá era, yo te decía ahora que era un hombre muy libre, pero era además ¿qué? Con unas convicciones muy profundas. ¿Qué son las convicciones, Gloria? Bueno, él era socialista, como se gradúa como abogado y político, hacían abogacía y derecho y política y ciencias políticas en la Universidad Nacional, y se gradúa con una tesis que se llamó Las ideas socialistas en Colombia. Mi papá había decidido irse a Italia a estudiar con el maestro Enrico Ferri, y entonces mi papá repetía mucho una frase famosa del militar austríaco Clausewitz, que decía, la política es la guerra por otros medios. Claro. Y mi papá asume la política de manera científica, pero también como una guerra, tanto que los primeros grupos gaitanistas se llaman legiones. Luego ya no lo utiliza más. Pero él sabe que existen los quistes psicológicos, que él llama, que son los prejuicios. ¿Cuáles son tus prejuicios? Mi prejuicio. No me voy a confesar. Claro, si a eso viniste. ¿Cuál es tu prejuicio, Gloria? No sé muy bien. No. Bueno, sí, tengo un prejuicio. Mi mamá, que venía de esa familia tan aristócrata, le interesaban mucho los buenos modales y la sociedad encopetada, ¿no? Sí, entonces a mí me molesta el lujo.
Pero tú, con ese rechazo al lujo que me dices que tienes, tú conociste el lujo en la Claro. casa, en Cuba Claro, también, ¿no? Claro. En Cuba lo conociste, ¿verdad? ¿También? El lujo, Sí. no. Tú alcanzaste a conocer a Fidel Castro en su momento. Muchísimo, Muchísimo. muchísimo, muchísimo. Cuando éramos jóvenes éramos muy amigos, después nos volvimos, él siguió siendo amigo, pero ya no esa intimidad que teníamos. No. Cuando dices intimidad, ¿a qué te refieres A la amistad íntima con Fidel? con Fidel, sí. Yo llegaba a La Habana y Fidel golpeaba en mi habitación y se quedaba a charlar 24 horas. Y yo me imagino que la gente se imaginaba que quién sabe qué, pero no, hablábamos. No hablábamos, él hablaba. Yo poco, sí, hablaba también, pero bueno. Tú terminaste yendo a Cuba y conociendo a Fidel después de la muerte del papá, ¿no? Fidel estaba acá cuando mataron a Gaitán. Sí. ¿Y eran amigos? No, para nada. Fidel vio 5 minutos a mi papá y punto. Y no es cierto, él mintió después, Fidel, cuando dijo que tenía cita con mi papá el 9 de abril, paja. Mi papá había llamado a mi mamá y le dijo, yo almuerzo con unos amigos y me voy para la casa a dormir porque me acosté anoche a las 5 de la mañana y me levanté hoy a las 7 de la mañana, tengo que dormir un rato porque estoy muy cansada. Él no tenía cita con Fidel. Mi papá era muy meticuloso en anotar las citas y en su agenda no aparece Fidel por ningún Y entonces, lado. ¿tú por qué terminas relacionándote con Fidel? ¿Por qué terminas en Cuba? A Fidel lo acusan de haber matado a mi papá y eso no es cierto. Yo tengo mucha rabia con Fidel porque el que participó en el asesinato de mi papá, John Maples Espíritu, un agente de la CIA, lo cogieron preso en Cuba y Fidel lo intercambió por un agente de inteligencia cubano y se lo entregó a los Estados Unidos en lugar de haberle hecho un juicio y haberlo entregado. Por eso mis relaciones con Fidel terminaron muy mal, porque yo no le puedo perdonar que al asesino de mi papá, que confesó haber asesinado a mi papá, Fidel lo haya canjeado por un agente cubano. ¿Qué fue lo más especial de esos años relacionándote con Fidel, yendo a Cuba, cuando conociste a Allende? ¿Qué aprendiste ahí? Pues mi mamá y yo nos tuvimos que ir exiliadas para Europa porque nos iban a quemar la casa. Álvaro Gómez Hurtado, que había conformado un equipo que se llamaba Las Camisas Negras, amenazó de quemarles la casa a Alfonso López Pumarejo, a Carlos Lleras Restrepo, a mi mamá, y mi mamá emprendió viajes sin plata para Europa, pero sí le quemaron las casas a López y a Lleras. Sí, y entonces tu mamá y tú se van a Europa, ¿y en qué momento terminan en Cuba? Pasa el tiempo, regresamos cuando se iba a caer Rojas Pinilla. Llega el odioso Frente Nacional. El periódico El Siglo lo acusa de haber venido a Bogotá a asesinar a mi papá. Entonces mi mamá y yo pues nos escandalizamos de semejante calumnia, porque sabían que era mentira. Claro. Claro. Y entonces Fidel nos invitó al primer 26 de julio, que era el aniversario del levantamiento del grupo
fidelista. Y bueno, allí, esa noche del 26 de julio, Fidel se quedó charlando con nosotras. ¿Eso fue 26 de julio del 59 ya? Del 59. Sí, ya había pasado 6 meses de la revolución, del triunfo de la revolución, que fue el 1 de enero del 59. Exacto. Ya Batista no estaba. Las invita a ustedes a la conmemoración. Ese poder, ese triunfo, esa revolución cubana, todo eso, ¿te seducía? ¿Te fascinaba? ¿Qué te pasaba con eso? En Europa yo me uní, hacía parte de la OLAS, que era el grupo que apoyaba a Arafat con el problema de Palestina. Uh-huh. De la OLP, eso era Organización para la Liberación Palestina, ¿no? Sí. Después me vinculé en la clandestinidad al ELN argelino, y cuando yo llego a Colombia y veo esta cosa paniaguada, me sentí muy desconcertada. Llega la Revolución Cubana y entonces es un alivio, claro, al ver nuevamente el triunfo de una guerrilla revolucionaria, a diferencia de aquí, que teníamos el horroroso Frente Nacional. Claro. Entonces llegas a Cuba, ahí conoces a Salvador Allende. Esa noche, el 6 de... Conozco muchos, conozco también a Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Y al Conozco al Che. El Che, lo que te voy a decir, el Che era muy antipático en lo personal. En sus escritos es un amor. ¿Ah, sí? ¿Era antipático? Creído. Yo un día dije creído y me dijeron, no, argentino. Gloria. Tenía un problema ahí porque Piñeiros estaba convencido que yo debía ser, no sé cómo se dirá, detective, no. Espía. Espía. ¿Piñeiros era quién? Piñeiros era el jefe del servicio secreto de inteligencia cubano. Uh-huh. El general Piñeiros. El general Piñeiros. Sí. Entonces quería que fueras espía de Cuba en Colombia. Bueno, no sé, a mí me entrenaron, me dieron un pasaporte suizo. Claro, como yo había vivido tanto tiempo en Suiza, pues yo hablaba muy bien el francés y conocía muy bien Suiza, entonces podía hacerme pasar por Suiza. Y pasó una cosa muy divertida, y es que el primer día que llegué a La Habana como suiza, traté de pedir el desayuno y el mesero no entendía que yo quería huevos fritos, y yo no pude explicarle que quería huevos fritos. Como a la semana me dice, ay, yo estoy impresionado con la capacidad que usted tiene para aprender español. ¿Pero alcanzaste a ser espía? Pues muy poco tiempo, porque me molestaba mucho mentirle al otro, mentirle a la persona con quien yo estaba hablando. Hice algunos viajes, sí, para llevar documentos, en fin, pero el solo hecho de darle un nombre que no era el mío, yo sentía que le estaba mintiendo a la otra persona, y le dije a Piñeiros, yo no soy capaz de mentir. Y ahí acabó la vida del espionaje. Y ahí acabó la vida del espionaje. Y entonces después el Che, un día Piñeiros me llamó y me dijo, te tienes que venir ya para La Habana. Y yo me fui porque siempre quise mucho a Piñeiros, lo admiré mucho, lo admiro mucho, era un ser extraordinario, maravilloso. Y me dijo, mira, te llamé porque el Che se fue para las montañas en Colombia a una guerrilla y quiere que tú lo acompañes en esa tarea. Entonces le dije, no, yo soy
en cuestiones guerrilleras soy alumna de Juan de la Cruz Varela, que Juan de la Cruz Varela es uno de los hombres más extraordinarios que yo haya conocido, y he conocido mucha gente extraordinaria. ¿Y el Che fue siempre creído? No sé. Hasta lo que te tocó a ti, sí. ¿Lo recuerdas? Las veces que yo estuve con él, sí. Sí. Pero eso no Fidel significa. No. Fidel, ay, un hombre fuera de serie. Inteligente como pocos, vanidoso, seguro de sí mismo. Sí, sí. No, te tendría que contar muchísimas cosas. Cuéntame muchas. cómo conociste a Allende. Lo conocí ese 26 de julio en la Plaza de la Revolución en La Habana. ¿Eso fue una atracción a primera vista cuando lo viste, a Allende, o pasó el tiempo? No, lo que pasa es que yo me divorcié en situaciones, no me divorcié, a mí me anularon el matrimonio porque Monseñor me llamó y me dijo: tú no puedes estar casada con el hombre con quien estás casada. ¿Por qué? Porque había habido un gran escándalo. Y él trabajaba con Jaime Mikkelsen, que Jaime también tuvo problemas. No puedes estar, la Iglesia Católica no quiere que la hija de Jorge Eliezer Gaitán esté casada con ese señor. Y entonces queremos darte la nulidad de matrimonio. Y dije: ay, monseñor, yo no tengo ni 5. Yo no puedo pagar un abogado. Y me dijo: no, te ponemos uno de oficio. Y me pusieron un abogado de oficio, y al año, un 9 de abril, llegaron con el documento de nulidad del matrimonio. ¿Y entonces te separaste? ¿Y cuando te fuiste a Cuba ya estabas separada? Separé. No estaba casada. No estaba casada. Yo me separé inmediatamente, supe en qué andanzas estaba él. ¿Y en qué andanzas estaba? Trabajando en las mismas cosas que Jaime Mikkelsen. Y cuando te quedaste soltera, sola, fue cuando apareció Allende, que te ofreció un trabajo. No, ¿Tú por qué terminaste sí. en Chile? Cuando me separé primero, quedé en la inopia. Ya no podía seguir pagando el liceo francés. Y fui a hablar con el rector. Y el rector me dijo: mire, cuando le dije que iba a sacar a mis hijas, porque no tenía cómo pagar, me dijo: no se afane, deme una semana. Y en esa semana me llamó el embajador de Chile y me dijo: el rector nos reunió a los padres de los 2 cursos de sus hijas y nos dijo en qué situación estaba, a ver si se podía hacer una colecta para pagarles a sus hijas el colegio. Entonces yo llamé a Allende y le dije: la hija de Gaitán está en esta situación. Y Allende entonces me invitó a Chile a trabajar. Y te fuiste. Y me fui. Gloria, ¿qué le heredaste a tu papá? Muchas cosas. Una por ADN, porque yo escribí un libro, pero me pasaban unas cosas muy impresionantes. Yo comienzo, porque yo destapo el baúl donde mi mamá tenía los recortes, que yo no los había leído. Los recortes de prensa de tu papá, ¿de Sí, cuando lo mataron o de cuando se enamoraron? Los que ella había coleccionado. Y de pronto me encuentro, bueno, destapé y comienzo yo a ver y comienzo a descubrir un Gaitán que yo no sabía. Yo conocía el Gaitán de todo el mundo. Pero muchas veces escribía frases y de pronto en esos recortes me encontraba una frase idéntica de mi papá, idéntica a la que yo había escrito. Entonces yo sí creo que la neurociencia un día descubrirá por qué
uno Una conexión. hereda esa conexión, o si quedan grabadas en nuestras neuronas, yo no sé, pero sí entiendo su pensamiento, entiendo cosas que la gente no entiende. ¿Qué hacías el día que lo mataron? Bueno, para mí el 9 de abril comienza el 8, porque mi mamá decía que el que en el siglo XXI no supiera inglés iba a ser un analfabeta. Y eso es cierto. Tremenda tu mamá. Tremenda, tremenda. Y entonces ella quería que yo estuviera en un colegio bilingüe. Y los colegios bilingües eran todos instigados, digamos, por Estados Unidos. Y mi papá detestaba a los Estados Unidos, entonces quería que yo no estuviera en esos colegios. A mí me pusieron en el Santa Clara, porque a mi papá le fascinó la rectora del Colegio de Santa Clara. Le pareció una mujer de una inteligencia y de una capacidad pedagoga impresionante. Cuando dijeron que, pues, que asesinaran a mi papá, las niñitas, mi mamá llamó a la mamá y le dijo, esas cosas no las comenten frente a los hijos. Y entonces me sacaron del colegio y yo entré nuevamente al colegio de Santa Clara el 9 de abril. El día que lo mataron. El día que lo mataron, sí. Entonces, ¿estabas en el colegio? Estaba en el colegio. Cuando ya pusieron a todas las niñas en fila, porque ya se debió saber que que habían atentado contra él, la monja dijo que me llevaba a un salón de clase para que yo pusiera al día los cuadernos, es decir, un simulacro ahí. Claro. Y una señora, cuando llegó una tía mía con el carro de mi papá y el chofer a recogerme al colegio, y mi tía me dijo, mira que tu papá tuvo un accidente. Y pues yo pensé inmediatamente accidente automóvil, no disparo. Y no le creí porque íbamos en el carro de mi papá y el carro no tenía ningún accidente. Entonces llegamos a la casa, había bastante gente a los alrededores, me subí al segundo piso y yo no sé cómo hizo para subir también una señora. Me acuerdo mucho, tenía esos sombreritos que se usaban con velo, que les tapaba los ojos a las señoras. Y entonces me dijo, tienes que rezar para que Dios reciba a tu papá. Y yo le dije, yo pensé, yo no se lo dije, yo pensé, a esa edad uno no comenta ese tipo de cosas. Y yo pensé, qué vieja bruta. Si Dios debe sentirse muy honrado de que mi papá de llegue. que mi papá llegue. Y pensé, como el cielo estaba rojo por los incendios, yo pensé que eran banderitas de los ángeles recibiendo a mi papá y que mi papá había ido de gira y volvería. ¿Tú te diste cuenta de lo incendiada que estaba Bogotá? No. ¿O eso fue años después? Añísimos después. Sí. En mi casa no se hablaba del 9 de abril. Se hablaba de los enemigos de mi papá, de que Mariano Ospina Pérez era el presidente y era responsable. Gloria, a ti te tocó la muerte de tu papá y te tocó la muerte de Allende. Sí. Y no quiero hablar de eso. ¿No quieres hablar de Allende? ¿Por qué? A los chilenos les molesta muchísimo mi relación con Allende. Y no quisiera ofenderlos. Solo dime una cosa, ¿te enamoraste? Muchísimo. Pero sí te voy a contar una anécdota. Cuéntame. Porque yo sabía, él lo decía, que él en el momento del golpe, él se suicidaría
como símbolo de la protesta contra el golpe. Pero lo dramático era que él amaba la vida y quería seguir viviendo. Y por eso quería un hijo, y lo quería hombre porque era bastante machista. Quería un hijo hombre para seguir viviendo en él. Nieto de Gaitán, además. Nieto de Gaitán, sí. Y cuando uno entraba a su biblioteca, lo primero que se veía era una fotografía de mi papá. Sí. Lo admiraba. Mucho, mucho, mucho. ¿Y era un tipo brillante? Era un hombre mágico. En el sentido de que todo lo que decía y todo lo que hacía te deslumbraba. Magia, magia, magia. Permanente magia. Te cuento, por ejemplo, la víspera del golpe. Me invitó a que fuera a comer a su casa. Y entonces yo le dije, no, yo no puedo ir porque mis hijas están muy nerviosas. Esta tarde les robaron las bicicletas. Y me dijo, diles que no se preocupen, que yo les regalo las bicicletas. Y le dije, no, no lo vayas a hacer porque van a creer ellas que todo les cae del cielo. Y entonces me preguntó, ¿acaso yo no te caí del cielo? Oh, sí. Ese era el estilo de frases. Y otra que es la que te quiero contar, pero esa sí me parece que lo fotografía, muestra quién era él. Una noche estaba tratando de enseñarme a jugar ajedrez. Yo nunca aprendí. Me ponía muy nerviosa, no aprendí. Y llegó uno de los del GAP, que era el grupo de amigos personales que eran los que lo cuidaban. Y le dijo, doctor, en el trabajo se le decía doctor. Llegaron todos los comandantes de todas las Fuerzas Armadas de Chile que quieren hablar urgentemente con usted. Eran como las 9 de la noche. Tenía que ser sumamente urgente. Entonces me dijo, entra a mi cuarto, y me dio un libro de Mafalda. Ahí conocí yo a Mafalda. Dejó la puerta entreabierta, yo hubiera podido ir, pero por respeto no oí lo que hablaron. Y después de unos 20 minutos, media hora, entró al cuarto. Y me dijo, te tienes que ir para Colombia porque el golpe va a ser ya. Y entonces yo le dije, ¿y son varios generales las cabezas del golpe o es uno solo? Porque si es uno solo, yo lo mato. Si tú quieres, le dije, si tú quieres, yo lo mato. Y me dijo esto, que lo radiografía. Si tú la matas, ¿qué nos diferenciaría de ellos? Wow. Ese era él, ¿no? Entregó su vida para hacer un gesto que mostrara su rechazo al golpe. Gloria, ¿qué reflexión haces sobre la diferencia de edad? Él era mucho mayor que tú, ¿no? Bastante mayor. Sí, yo vine a caer en cuenta ahora a los 50 años. ¿No sí, importa la diferencia? A los 50 años de la muerte de él. Sí. No, yo no me daba cuenta. Nunca se me pasó por la cabeza que había tanta diferencia de edad. ¿En el amor no importa? Pues, no. Es decir, no. Eso, haz de cuenta como que, no, algo que uno no, sobre lo cual no ha pensado, no ha reflexionado, no ha visto. Yo no vi que tenía tantos años más que yo y era consentidor, y tengo una pila de cartas que me mandaba
y me hacía pegas durante el día. Pero las cartas son preciosas. ¿Escribía bonito? No se entendía nada como un médico. ¿Y cuando perdiste el hijo? Bueno, pasó una cosa curiosa. Yo iba por la calle y sentí que estaba sangrando. Volteo a mirar y había un aviso que decía: Doctor Gaitán, ginecólogo. Pero en el momento mismo. Entonces ahí entré y bueno, y no hablamos más. Ya habías perdido el bebé. Uh-huh. Y la última pregunta que te quiero hacer en estas reflexiones, y muy agradecida contigo por todo esto, es sobre el amor compartido. Porque Allende fue sin duda pues el amor de tu vida, pero Allende tenía otra vida también. Sí, yo sabía que tenía otra persona con quien ya no le iba bien. Él vivía en una casa muy grande, la casa de ellos. Tomás Moro se llamaba la casa. En Santiago. Y en el segundo piso vivía la señora y en el primer piso vivía él. Y ella llegaba por la noche a saludarlo. Cuando había gente saludaba a todo el mundo menos a mí. Cosa que yo entendía perfectamente. Pero ella muy discretamente decía buenas noches y se subía sin hacer problema. ¿Y a ti te daban celos? ¿Con ella? Ay, por favor. No. No. A cuento de que si no vivían juntos. Es que la sociedad chilena es muy conservadora. Muy conservadora. Y entonces separarse. En ese entonces no existía el divorcio en Chile. Y tú además toda libre, independiente, tú tenías que haber sido un torbellino, ¿no? Hay que preguntárselo a la gente porque no sé, uno no se conoce a sí mismo. Si a mí me dijeran, ¿cómo te ves? Pues sí soy el resultado de eso que tú preguntabas sobre mi casa, porque mi papá me hacía sentarme al lado de la cama de él y él se acostaba. Yo a leerle cuentos. Él no me leía mis cuentos, yo le leía cuentos, pero ni siquiera eran cuentos, eran libros difíciles que a mí me fascinaban. Eso por un lado. La libertad de mi mamá. Haga lo que quiera usted. Sí, avise, pero haga lo que quiera. Entonces aprendí a no mentir bajo ningún aspecto, ni en cosas pequeñas. Gloria, me pongo muy feliz de conocerte. Además te llamas como mi mamá, Gloria Amparo. ¿Ah, sí? Sí. Gloria Amparo. Fíjate. Me encanta y te agradezco todo lo que me has contado. Estás llena de lecciones y de historia. Sí, la vida me ha premiado, pero mira, hay una cosa que con esto termino. Soy dos personas, Gloria Gaitán y la hija de Gaitán. Y claro, tú estás entrevistando a la hija de Gaitán, no a Gloria Gaitán. Y a Gloria Gaitán. Porque te he conocido en esta entrevista. Bueno, pero tal vez ahora te daría por ahí. Pero cuando alguien se acerca y me dice, ¡ay, qué gusto conocerla, qué honor yo conocer a la hija de Jorge Eliezer Gaitán! Y entonces a la persona pienso yo, maldito. Pero lograste hacer tu propia vida, con tus propios sueños, tus esperanzas, todo distinto, ¿no? Alejada un poco de la sombra del papá, ¿o crees que no lo lograste? Mira, mi objetivo de vida es que la gente sepa quién era ese genio. No saben quién es Gaitán. Y al entrar a estudiar neurociencia, lo hice porque la neurociencia, mi papá adivinó que existiría un momento dado donde se estudiarían
al cerebro, no los cerebros, porque la psicología y la psiquiatría son los cerebros. En cambio, la neurociencia es el cerebro. Y entonces yo quiero hacer un análisis de por qué la gente se apasiona por mi papá sin saber quién era. Tú estás buscando a todos los Jorge Eliezer Gaitán de Colombia, pero que se llamen igual o que sean líderes igual. ¿Cuál es esa iniciativa? ¿Es cuál? Cuéntame. No. Mi idea es buscar a los viejos gaitanistas, que es muy difícil, ¿no? Y entonces pensé que a quienes han bautizado a Jorge Eliezer tiene que ser porque son hijos o nietos de un gaitanista. Porque les quiero preguntar por qué no entendieron que mi papá lo que quería era tomarse el Partido Liberal y que no era liberal, él era socialista y lo decía. Gloria, gracias. No, gracias a ti. Me siento muy honrada de conocer a Gloria Gaitán. No sé, eso es el haber conocido a Fidel, y es porque soy la hija de Gaitán. Al Che se acercó a mí para que yo hablara por ser la hija de Gaitán. No, porque si no hubiera sido lo suficientemente fascinante, ninguno te hubiera parado ni 5 de bolas a los 2 segundos de haberte conocido. Y en eso tengo razón. Bueno, yo he tenido varios novios interesantes que no te hago la lista. Terminamos nuestro capítulo de hoy de Geniales y Mayores que Yo. Gracias por acompañarme. Soy Vanessa de la Torre. Feliz resto de semana. Geniales y Mayores que Yo es posible gracias a Colsubsidio. Y gracias a Julián Urbina, Marilyn León, Sebastián Herrera, Carolina Trinidad, Daniel Rodríguez y María Pérez. Todo el equipo de producción de Geniales y Mayores que Yo.